nada pararé. Muy buenas tardes, estimados televidentes. La verdad que es un placer estar un fin de semana más junto a ustedes para compartir las cosas del reino de Dios, para compartir la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. Qué lindo es saber y poder estar creyendo en el Salvador, en nuestro Señor. Más hoy en día que los tiempos son difíciles, como dice el apóstol Pablo en aquellos tiempos, ya decía que eran difíciles, más hoy en día, y que con toda esta pandemia, con toda esta enfermedad que está asolando a la humanidad. Pero qué lindo es tener a Jesús en nuestro corazón, qué lindo es poder estar seguros, bendito Dios. Y vos me dirás, ¿y cómo sabes que estás seguro? Y yo estoy confiado, estoy seguro porque tengo una esperanza. Si el Señor me llama a su presencia, sé que voy a ir al lugar de reposo. ¿Por qué dirás esto? Y porque te lo tengo que decir, estimado amigo y amiga. Son tiempos difíciles y no lo tomes como una amenaza ni como que te estoy... No, te lo digo porque son tiempos difíciles. Aquí estamos viendo y escuchando todos los días los noticieros que dan noticias desagradables, que dan noticias feas referente a cuántos contaminados, cuántos fallecidos y todas esas cosas. Y bueno, y esto no tiene clase social, no tiene nada. Así que hay que cuidarse, hay que acatar las órdenes que están dispuestas por el gobierno y por la salud. Así que es importantísimo que nosotros también, desde este humilde lugar, de este prestigioso lugar, soltemos los mensajes para las personas que realmente estén necesitadas, que estén sin Cristo en su corazón. Hoy es el tiempo de comenzar a aferrarte al Señor. ¿Para qué? Para tener un diálogo. Hoy que estamos prácticamente sin salir de nuestras casas, y dirán, ¿y estos son locos? Sí, soy loco, sí, pero por Cristo. Entonces, ¿qué hago? Leo las Escrituras, estoy con mi esposa, tengo mis contactos con mis amigos y mis hermanos en la fe, pero a su vez oro a mi Dios, para que a ti, a tu familia, a pesar de que tal vez no los conozcamos, pero en la oración va englobada toda la petición que hay en mi corazón. Sanidad, prosperidad, principalmente sanidad espiritual. Si no conoces a Jesús, que el Señor pueda obrar en tu vida y comenzar a caminar tomados de la mano del Señor, como decimos siempre, porque son las manos más seguras. Él no te va a soltar. Lo que nosotros muchas veces queremos aflojar somos los seres humanos, pero Él siempre te tiene tomado de su mano. ¿Por qué? Porque Él no quiere que tú te pierdas, ni que yo me pierda. Y es por eso que este programa se denomina Tiempo de Cambio. Y vaya si hoy en día es tiempo de cambio. Este programa, estimado televidente, va a ser un programa distinto a los programas anteriores. Por supuesto que el de la semana pasada fue el de la semana pasada, pero este programa va a ser distinto porque va a ir acompañado de cosas muy profundas, de cosas muy lindas, para que tú, estimado amigo y amiga que estás mirando este programa, vayas conociendo el terreno donde se movió nuestro Señor y Salvador Jesucristo, donde el Señor hizo los milagros cuando su ministerio terrenal. En este día vamos a hablar de cuando Jesús dio el sermón del monte, cuando Jesús hizo la multiplicación de los peces y los panes, cuando Jesucristo, los discípulos hicieron la pesca milagrosa. Todo eso se llevó a cabo en un lugar donde Jesús siempre visitaba, donde Jesús era prácticamente adepto a ese lugar porque era Galilea. Les decían, ahí va pasando el Galileo, ahí va el hombre de Galilea. Hay una alabanza que dice, el hombre de Galilea va pasando, va. Entonces Jesús también se identificaba como el Galileo, o la gente lo identificaba a Jesús como el Galileo. Entonces yo te quiero hablar del lago de Galilea, te quiero hablar
de ese lago, donde es algo hermoso, porque el lago de Galilea es el único lago en Israel que tiene agua dulce. Es el único lago donde hay una pesca tremenda, una pesca maravillosa. Y ese lago también se denomina el lago de Genesaret. Y yo te voy a llevar en esta conversación, en este programa, a que tú conozcas realmente las dimensiones de ese lago para después ir al pasaje poderoso del Señor. Pero yo te quiero presentar, porque vos dirás, ¿y cómo sería el lago de Galilea? Bueno, el lago de Galilea era algo maravilloso. Porque primeramente te tengo que decir que tenía forma de pera. Era en forma de pera el lago de Galilea. Tenía una longitud en kilómetros, todo el lago, de 164 a 166 kilómetros cuadrados. Tenía su largo era de 21 a 22 kilómetros de largo. Su ancho era entre 11 y 12 kilómetros de ancho. Y no eran muy profundas las aguas del lago. La verdad que no eran muy profundas en dimensión semejante. En la parte más profunda se calcula que tenía entre 46 y 48 metros de profundidad. Para que vos vayas viendo, te vayas imaginando cómo era el lago de Galilea. Estaba ubicado a 209 metros bajo el nivel del mar. Y ahí yo te tengo que enseñar, estimado televidente, o te tengo que decir, estimado amigo y amiga, de que a raíz de que estaba a 209 metros bajo el nivel del mar, es que el vapor que subía de ese lago, y en las noches el frío que bajaba, cuando se enfrentaban esas dos potencias, vamos a hablar así, ahí ocurría la tempestad, ocurrían tormentas, ocurrían vientos, Entonces, muchas veces, porque yo te voy preparando para el mensaje de hoy, muchas veces se desataban tremendas tormentas en el lago, y cuando se desataban esos vientos furiosos, las olas que se levantaban en ese lago llegaban hasta 7 metros de alto. ¿Te estás imaginando cómo se ponía ese lago? Bueno, entonces qué lindo es saber estas cosas. Más o menos cruzar de un lado a otro el lago, y llevaban más o menos, porque era a remo que lo hacían la gente, llevaban más o menos 4 horas. Porque había lugares más angostos, porque si eran forma de pera, había unos lugares que más angostos, pero en la parte más ancha llevaba 4 horas a remo. Porque las barcas, en ese tiempo que usaban los discípulos, eran barcas no muy grandes, eran barcas que tenían aproximadamente 8 metros 20 de largo, tenían más o menos 2 metros 30 de ancho, tenían 1 metro 20 de proa, de la zarreta que se le llama, de costado, de alto, y era para una capacidad aproximada a 15 personas. ¿Por qué? Porque la usaban para pescar también. Entonces, esa barca que vos estás viendo en estos momentos ahí en tu pantalla, esa barca fue hallada en el año 1986 y corresponde al primer siglo. Dicen que es visitada pero por una cantidad de gente tremenda, maravillosa, porque la llaman la barca de Jesús. No aseguran que en esa barca haya andado Jesús, pero sí era del tiempo de Jesús. Fue hallada en el año 1986 por 2 hermanos pescadores. ¿Por qué? Porque el lago se redujo, y entonces cuando el lago se redujo en ese tiempo, fueron a
a buscar cosas que podían encontrar, y vaya si encontraron esa barca, la cual estaba cubierta de lodo. A raíz de que estaba cubierta de lodo fue que se mantuvo en esa... Bueno, tuvieron 11 días para poderla sacar, para poderla extraer desde el lago. 11 días usaron toda clase de estrategia. ¿Y sabe cuántos años tuvieron para poderla limpiar, para poderla acondicionar y ponerla así como la estás viendo vos? 14 años. Por eso es una reliquia que es muy cuidada y la tienen en mucha estima, porque es algo donde supuestamente Jesús anduvo. No te aseguro, pero es del tiempo de Jesús. Porque fue encontrada a 300 metros de la aldea de Magdala. Magdala era la aldea de María Magdalena, te acordarás bien, si sos cristiano, y si no sos cristiano, María Magdalena era una mujer que tenía espíritus inmundos, que Jesús cuando la encontró, de ella salieron 7 demonios. Esa era María Magdalena, por eso era María de Magdalena. Te estoy explicando todas estas cosas para que entres en contexto. Entonces, qué lindo es recordar cómo era el lago, cómo era la barca que usaban los discípulos para tremenda travesía. ¿Por qué? Porque después que Jesús alimentó a los 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, los manda, ya de tardecita prácticamente, los manda al otro lado de la ribera. Pero a eso lo vamos a leer después de escuchar un par de minutos, un tema musical, para que te vayas acomodando y preparando para recibir la palabra poderosa del Señor. Yo no sé cuál es tu tormenta en el día de hoy, pero lo que sé, que el que aquieta las tormentas está aquí, en este programa, y se llama Jesucristo de Nazaret. Nunca olvides a que Dios te llamó, de dónde te sacó y que te prometió. Cosas grandes Dios tiene para ti. Hoy debes tú vivir creyendo solo así. Prepárate a conquistar, a las naciones alcanzar, a declarar palabra de fe y al cautivo proclamar. Este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida, de hablar palabras para que otros cobren vida y declarar que así sucederá. Este es el tiempo de gritar fuerte que los muros hoy se caigan, de hablarle a la peña y que brote el agua y declarar que así sucederá. Cosas grandes Dios tiene para ti. Hoy debes tú vivir creyendo solo así. Prepárate a conquistar, a las naciones alcanzar, a declarar palabra de fe y al cautivo proclamar. Que este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida, de hablar palabras para que otros cobren vida y declarar que así sucederá. Este es el tiempo de gritar fuerte que los muros hoy se caigan, hablarle a la peña y que brote el agua y declarar que así sucederá. Tiempo de levantar los muros caídos, tiempo de conquistar aquello que has perdido, tiempo de mirarte como Dios te ve. Este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida, de hablar palabras para que
Vamos nuevamente, estimado televidente. Espero no te hayas aburrido, pero yo tenía que presentarte la escena donde va a ocurrir esto que vamos a leer ahora. Porque Jesucristo, como yo te dije recién, alimenta a los 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, con 5 panes y 2 peces, los multiplica porque Él le pide al Padre que los multiplique, y el Padre amó tanto a su Hijo que le complacía todo. ¿Por qué? Porque el Hijo todo lo que hacía lo hacía para la gloria del Padre. Y es como tenemos que hacer nosotros, estimados amigos y amigas. Todo lo que nosotros podemos realmente soltar, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios, no para la gloria personal, para que Dios, mediante su Hijo Jesucristo, sea realmente exaltado, glorificado. Y bueno, entonces, después que ocurre todo eso, Jesús les dice que crucen al otro lado de la ribera, y leemos en el nombre poderoso de Jesús. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. La otra ribera es la otra orilla. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, soy yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Acá, en este pasaje que leímos, hay pero tremendas perlas para soltarte, perlas que van a enriquecer tu vida espiritual. Primeramente, me encanta a mí la obediencia de los discípulos, cosa que nosotros muchas veces, con esto te estoy diciendo todo. ¿Por qué? Porque ya era de tardecita prácticamente. Como te dije anteriormente, el lago de Galilea tenía 12 kilómetros aproximadamente en la parte más ancha de longitud. Y la barca era pequeña y ellos eran 12 discípulos. Entonces, humanamente, si te pones a pensar, ¿pero y qué vamos a ir a hacer al otro lado? Está de tardecita, ponele que lleguemos a las 10, las 11 de la noche, ¿ya qué hacemos? Los discípulos obedecieron, cosa que tenemos que hacer nosotros, estimado televidente. ¿Sabes por qué? Porque no te estoy inventando nada nuevo, sino que lo dice el Señor Jesús: en la obediencia está la bendición. Pero mirá cuántas veces hay que pasar cosas en ese transcurso de la bendición para recibir, en ese transcurso de la obediencia para recibir la bendición. Entonces, ellos se van. Pero Jesús no se queda descansando, no, se va al monte a orar. Y qué importante es que la oración. Jesús, que era el Hijo de Dios y que es Dios, necesitaba tener una comunión con Dios Padre. Cuánto más nosotros. Cuánto más nosotros en este momento de la vida, que hay tantas cosas que te tientan, que te perturban, que te azotan, pero diferente. Pero hay que estar orando y no descuides la oración. ¿Por qué? Porque es el momento que tenés la comunión personal. ¿Cuántas veces? A veces pasamos horas hablando con amigos y a veces hablamos cada cosa que son irrepetibles. Pero qué lindo es hablar con el Señor, porque la conversación con Dios es una conversación pura, sincera y verdadera.
Y estás hablando, estás pidiéndole y estás agradeciéndole al dador de la vida, al que es capaz de darte todo, todo, porque es el dueño del oro y de la plata y de todas las cosas que existen. Entonces, bueno, estos discípulos salen a donde los manda Jesús, al otro lado de la ribera. Entonces, Jesús se va a orar al monte. Llegó la noche. Y se desató, a raíz de lo que yo te decía, de ese vapor y de ese frío, se desató una tempestad. Un viento, se levantó un viento tremendo. Jesús oraba y no dice la palabra del Señor, pero en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 48, sí lo dice, que Jesucristo debe haber parado de orar y comenzó a mirarlos de lejos. Y entonces Jesús los miraba de lejos y decía, mirá cómo están mis discípulos, mirá cómo están mis amigos, están luchando con sus fuerzas. ¿Por qué? Porque el viento les era contrario. ¿Cuántas veces, estimado amigo y amiga que estás mirando este programa, y aprovecho en esta hora para mandarte una bendición sobrenatural para tu vida y para tu familia y para tu hogar, que el Señor esté descendiendo con poder y gloria en estos momentos sobre tu vida y sobre tu familia? ¿Cuántas veces has sido azotado por tormenta, por tempestades que te están sacudiendo, que no sabes ya para dónde vas a agarrar? Así estaban los discípulos de Jesús, azotados por una tormenta. Yo no sé cuál es tu tormenta hoy en día. Yo no sé cuál es la situación tuya hoy en día, pero sí sé y te puedo decir que Jesús te está mirando desde lejos. Si no tenés a Jesús, si lo tenés a Jesús y le decís Jesús, como dijo Pedro, que ahora más adelante lo vamos a hablar a eso, entonces Jesús dice que los miraba desde lejos, y Jesús muchas veces permite que vos luches, te cansés, te esforcés y penses que todo se termina acá. Porque los discípulos habrán pensado, bueno, aquí, a pesar de que nosotros conocemos el mar de Galilea, nosotros dominamos esta área, porque aquí es donde nosotros pescamos, donde nosotros andamos todos los días. Pero a veces Dios permite que en el área que tú dominas más, o que tú te crees que dominas más, ahí seas sacudido, seas embestido por una tempestad, ya sea espiritual, física, de salud, no sé de la índole que sea. Pero Jesús siempre está mirándote, porque Jesús los mandó, y si Jesús los mandó, los iba a respaldar. Entonces, en un momento dado, cuando Jesús dijo, bueno, esto ya no tienen salida, y no quieren tomar otra actitud, porque lo único que hacían era luchar. Una barca de 8 metros 20 centímetros, de 2 metros 30 de ancho, 12 personas arriba, 1 metro 20 de alto, con unas olas tremendas que de 7 metros aproximadamente estarían jugando un partido difícil, pero vaya si lo estaban jugando. Entonces Jesús se aparece en una forma inesperada. Y así, estimado amigo y amiga que está mirando este programa, así se puede aparecer Jesús a tu vida. Porque tú no sabes, pero simplemente tenés que decirle: Jesús, yo hoy no puedo más con esta circunstancia, yo hoy no puedo más con esta situación, pero yo quiero que tú te aparezcas en mi vida, yo estoy dispuesta a recibirte en mi vida. Entonces Jesús se le aparece caminando sobre las aguas. Y vos dirás: ¿pero y cómo? Sí. Y se aparece en el momento más difícil. Y se aparece en la 4ª vigilia de la noche, comprendida entre las 3 y las 6 de la mañana. Dice que la parte más oscura de la noche es momentos antes de que el sol comience a salir. Y entonces Jesús y los discípulos, tras que estaban con un cansancio bárbaro, tras que estaban agotados físicamente, tras que estaban desanimados, y ven aparecer a alguien que caminando sobre las aguas, pegaron un grito. Dijeron: ¡un fantasma! Jesús enseguida dijo: yo soy. ¿Quién es yo soy? Es Dios. Y entonces Pedro, a pesar de todas esas circunstancias que recién te termino de narrar, de cansancio, de desánimo, todo: Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti sobre las aguas.
Qué lindo es experimentar cosas sobrenaturales. ¿Quieres experimentar cosas sobrenaturales? Bueno, bájate de la barca de una vez por todas, porque estás en un lugar muy cómodo. A pesar de que estabas siendo sacudido, a pesar de que estabas siendo azotado por la tormenta, estabas cómodo en la barca. Ahí, mientras estabas ahí, no te iba a pasar nada. Pero Pedro se arriesga y le dice, haz que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Vení. Le dijo Jesús, ¿acaso me vas a apichonar? ¿Acaso me vas a achicar? Vení, porque soy yo el que te llamo. Y así te está diciendo Jesús a vos, estimado televidente, vení a los pies de Cristo y vas a experimentar cosas sobrenaturales. Y claro que Pedro la experimentó, porque un hombre, es imposible que camine sobre las aguas. Y Pedro comenzó a caminar hacia Jesús, pero siempre mirándolo al Señor. Pero el viento era tremendo, era impresionante. Y Pedro sacó la mirada del Señor. ¿Y qué le pasó? Comenzó a hundirse. Y dijo, Señor, sálvame. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le dice Jesús. Qué lindo es poner los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Es el dador de la vida. Porque Pedro anteriormente también había tenido unos cruces con el Señor. Y Jesús le dijo, si quieren, ustedes también se pueden ir. Señor, ¿dónde iremos? Le dice Pedro. No en esta oportunidad, en otra. Si solo tú tienes palabra de vida eterna para con nosotros. Eso es lo que tenemos que buscar. La vida eterna, estimado televidente. Podrás pasar tormentas, podrás pasar tempestades, te podrás ser sacudido por las circunstancias de la vida. Pero si vos ponés los ojos en Jesús y el Señor te llama a su presencia, es indudablemente que vamos a tener la victoria. Porque la victoria la da Jesús. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la esperanza. Jesucristo es la mano que se extiende y te dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bueno, ¿sabes una cosa? Jesús, hasta hoy dudé. Eso tenés que decirlo vos, estimado televidente, que no tenés a Jesús en tu corazón. Y si vos tenés a Jesús en tu corazón y estás pasando una tormenta, una tempestad, también decirle, Señor, hasta aquí dudé, hasta aquí anduve ahí, hasta aquí estuve sentado en la barca, pero yo quiero experimentar cosas sobrenaturales y hoy desciendo de esa barca para experimentar lo sobrenatural como lo experimentó Pedro. Para eso, estimado amigo y amiga, decirle esta sencilla y simple oración, pero es la decisión más grande que vos podés tomar en tu vida. Señor Jesús, yo te doy gracias porque hoy impactaste mi corazón. Te doy gracias, Jesús, porque yo hoy reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por todos mis pecados. Yo me arrepiento, Señor, de todos ellos. Inscribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Y te reconozco, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Voy a bajarme de esa barca porque no quiero estar más cómodo. Quiero caminar junto a ti. Dios te bendiga ricamente. Jesús te ama y nosotros también.